Bueno, bienvenidos. Dios los bendiga. Es importante que nunca olvidemos que el Espíritu y la palabra de Dios trabajan juntos. Dios el Padre, Dios el Verbo, la palabra y Dios el Espíritu Santo son uno solo. Amén. Entonces, para que la palabra de Dios pueda caer en un terreno trabajado y pueda germinar, y vamos a estudiar algo de eso en esta noche, es necesario proveerle del terreno. Y el terreno donde la palabra germina es el Espíritu Santo. Amén. El Señor alabado por medio con la ayuda del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, cuando oramos, cuando lo adoramos, cuando levantamos su nombre, entonces miren, el nivel de palabra que vamos a tener va a ir de la mano con el nivel de espíritu que nosotros proveamos. Amén. Por eso es tan importante levantar la voz, orar, bendecir al Señor, hacer todo el ruido que podamos hacer. Alguien dirá, ¿y podemos hacer ruido para Dios? Bueno, es que no lamentablemente, pero en español, en nuestra Biblia, la palabra ruido la tradujeron como aclamación. Entonces hoy en día la gente lee aclamación y se imagina algo así muy solemne y elegante, más o menos como. Y si ustedes lo leen en idioma hebreo, dice, partan los oídos con ruido, eso dice. Amén. Es así como Dios quiere ser alabado. Sí, Él merece eso y más. Amén. Así es que démosle un grito al Señor Jesús. Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, Jesús. Estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Y estamos estudiando algo tremendo porque el Señor Jesucristo está describiendo la naturaleza de su amada. Todavía no se han casado, se casan hasta en el capítulo 4. Pero en este versículo está comparando la naturaleza que ya se formó de Él en su amada con la naturaleza que aún está presente en el corazón de todas sus demás hijas. Si son hijas es porque son creyentes salvos. Pero una cosa es ser creyentes salvos por la gracia de Dios y quedarnos únicamente en ese paso inicial, y otra cosa es, habiendo sido salvados por la gracia de Dios, empezar a recorrer este camino, empezar a buscar al Señor con todo el corazón, aprender a buscarlo de manera personal, aprender a tener una relación de amor personal con Él, empezar a conocerlo, a gustarlo de otra manera. Y cuando pasamos tiempo nosotros en su presencia, en oración y en estudio de la palabra, su presencia va a empezar a tocar nuestra naturaleza. Su nombre o su naturaleza va a empezar a permear la nuestra. Y de repente el Señor va a empezar a cambiar actitudes, ¿sí? Hábitos, reacciones. Vamos a empezar a parecernos más a Jesús. Él va a empezar a hermosearnos con su nombre o con su naturaleza. Muchas cosas de nosotros van a empezar a cambiar. ¿Sí? No hay nada más contradictorio que un cristiano que diga que es algo y que no se note por fuera. ¿Saben cuál es el fin y el objetivo al final de cuentas de este camino? Es llevarnos al punto en donde lo que hay por dentro y lo que hay por fuera son lo mismo. ¿Por qué creen que la nueva ciudad es transparente? Para que desde afuera se vea lo que hay dentro. Y lo que hay dentro y lo que hay fuera coincidan. Amén. Bueno, entonces en Cantares capítulo 2, verso 2 dice, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Así es que aquí tenemos a su amiga. Pues Él le va a seguir llamando amiga a lo largo de todo el libro. Ya le empezó a llamar amiga mucho antes de este versículo. De hecho, le llama amiga 9 veces en el Cantar de los Cantares. Pero aquí está su amiga. Y aquí están las doncellas. La palabra literal realmente aquí es hijas, sus hijas. Aquí están sus hijas. Ahora, la amiga empezó siendo hija igual que las doncellas, ¿o no? Todos empezamos en el mismo punto de partida este camino. Todos comenzamos igual,
este camino. Ahora la pregunta aquí es ¿por qué no todos terminan igual? Lo que les dice que el premio no se lo lleva aquel que empieza bien, el premio se lo lleva aquel que termina bien. Amén. Todos empezamos igual. Ella empezó siendo hija también, pero algo empezó a despertarse en ella cuando ella empezó a buscarlo a él en lo que llama cantares, las cámaras del rey, o el lugar santo, o el lugar de la oración. Amén. Y poco a poco su naturaleza empezó a cambiar y ella padeció por eso, porque cuando la gente empieza a ver que nosotros estamos dejando que el Señor nos transforme, obviamente eso los reprende, porque empiezan a ver en uno algo que ellos saben que debiera estar presente en ellos, y pues eso provoca un grado de persecución de parte del resto. A ella la persiguieron sus propios hermanos, como lo sabemos, lo acabamos de leer en el capítulo 1. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, dice, ¿verdad? Pero eso no evitó el que ella amaba al Señor de tal manera que no le importó qué clase de precio tenía que pagar. Era demasiado maravilloso lo que estaba encontrando, demasiado exquisita su relación de amor con el Señor Jesucristo. Así es que eso nos lleva pues al capítulo 2. Hemos visto una serie de atributos y descripciones maravillosas acá, y cómo él empieza a cambiarla a ella y a conformarla a su imagen, y él empieza a describir pues lo que se ve que se está formando de él en ella. ¿Qué es lo más importante para uno de cristiano? ¿De qué se trata el cristianismo? Mucha gente cree que lo más importante que le puede pasar ya siendo cristiano es tener algún tipo de ministerio público. No estoy hablando en el gobierno, estoy hablando sirviendo al Señor. ¿Cierto o no? Mucha gente empieza este camino pensando que la suma de todo es llegar a tener algún tipo de posición pública y algún grado de influencia sobre otros. ¿Sí? Bueno, les tengo noticias. Podríamos nunca crecer y nunca madurar en Cristo y llegar a tener un ministerio público y un grado de influencia sobre otros, y nosotros seguir siendo pequeñitos espirituales, seguir siendo bebés en Cristo. Entonces ese no puede ser el fin y el objetivo de este camino. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y Pablo ya era apóstol, ya hablaba en lenguas más que todo el mundo. Él tenía una posición pública, tenía influencia sobre un montón de gente, y dice: yo todavía no he llegado. ¿No ha llegado a dónde? Dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿Ser apóstol? Eso ya era. Servir al Señor, ya estaba haciéndolo. ¿Cuál meta? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que hay un premio esperando por aquellos que lleguen a la meta. Amén. ¿Cuál es este camino? ¿De qué se trata? ¿Qué es el cristianismo? Sino dejar que Cristo forme su naturaleza en nosotros. Crecer en la estatura espiritual y en la naturaleza del Señor Jesucristo. De eso se trata, dejar que la verdad crezca, madure, florezca por dentro y nos transforme y nos convierta por fuera. Amén. Eso es el cristianismo. Es empezar a buscar, ya siendo salvos, parecernos más a Cristo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, gracias a Dios, traemos buenas bases porque empezamos bien y en el lugar correcto. Y yo oía desde el día 1, queremos ser como Cristo, queremos ser como Cristo. Por supuesto, la primera pregunta que yo me hacía es: maravilloso, díganme cómo. Y somos honestos, ahí es donde mucha gente se empieza a quedar corta, porque quieren ser como Cristo, pero no le pueden decir a uno: ok, el siguiente paso que usted tiene que dar es esto, o el siguiente que usted necesita pedirle al Señor que forme en usted es esto. Bueno, qué privilegiados somos, porque es lo que hemos venido aprendiendo yo por 35 años, ¿verdad? En este camino. ¿Qué paso necesito dar ahora para que se forme algo más de la naturaleza de Cristo en mí? ¿Por qué el Señor crea las situaciones que crea en mí? Porque se va a valer de eso para formar más a Cristo en mí. Amén. De eso se trata. La amada, bueno, empezó siendo amiga, y creo que no les he definido la palabra amiga, pero ese fue el secreto. Esto es lo que la distinguió del resto de las hijas o del resto de las doncellas. Y esto fue lo que la fue convirtiendo a ella en un lirio. En un lirio.
Y ellas todavía son comparadas con espinos. Como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y a ella sobresale, y a ella resalta, ya es notorio lo que el Señor ha formado en ella, de su propia naturaleza. Y apenas vamos en el capítulo 2. ¿Por qué no vemos más la naturaleza de Cristo caminando por las banquetas de la ciudad, y en el Transmetro, y en la calle, y en los taxis, y en las oficinas, y en las escuelas, y en los colegios, en las iglesias? ¿Por qué no vemos más de Cristo en la gente? Sí. Bueno, la respuesta es múltiple, pero en muchos casos es porque empezamos a entretenernos con otras cosas y perdemos de vista el hecho de que estamos en un camino que, si seguimos adelante, nos va a llevar a dejar que se forme Cristo en nosotros. Amén. No importa cuánto tratemos de vociferar de cuán espirituales somos, hasta que no se vea por fuera, no vamos a convencer a nadie. Amén. Estoy buscando animarlos. Saber esto es lo que ha hecho que yo tenga 35 años de no estancarme, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? El día que yo me parezca a Cristo, ese día me estanco con mucho gusto, porque ya no tengo para dónde agarrar. Pero ¿qué creen? Me falta muchísimo para llegar a ese día. Así es que no estoy haciendo planes para quedarme estacionado en el punto en donde me encuentro. Amén. Bueno, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La palabra amiga, esta palabra es muy linda, es la palabra raya. Raya. Esto es lo que se llamaría hebreo fonético, y es medio raro escribir en hebreo fonético. Espérenme. Raya. Ahí está. O sea, esto no es exactamente esto, pero así es como se dice. Raya. Raya significa, oigan esto, no requiere ninguna ciencia convertirnos en amigos del Señor Jesucristo. Raya significa asociada. Significa asociarse con mayor o menor cercanía. Asociarse con el Señor Jesús. Ahora, eso no se hace yendo a la iglesia una vez a la semana. Eso se hace todos los días en el cuarto de oración y estudiando la palabra de Dios. Pero eso significa, amiga, asociarse con. Pues raya es una palabra femenina, por supuesto. La raíz etimológica significa cuidar de un rebaño, pastorearlo. Significa andar en amistad. Así es que realmente una amiga es alguien o un amigo de Jesús es alguien que se está dejando pastorear por Jesús. Alguien que se está dejando pastorear por Jesús. ¿Por qué llegaron a donde llegaron los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14? Porque siguieron al Cordero por donde quiera que va. O sea, se dejaron pastorear por el Señor Jesucristo a todos lados y por todos lados. Amén. Así es que eso significa, amiga, asociarse con. Todo lo que ella hizo fue empezar a asociarse con el Señor Jesucristo. Y poco a poco la naturaleza de Cristo fue brotando. Y ahora Él la compara con un lirio. La semana pasada estudiamos los lirios. Básicamente el lirio representa el principio del gozo. Del gozo. Así es que el lirio es la trompeta tubular y significa gozo. Así es que ella es una persona en donde ya el gozo está dando fruto. Amén. De los 9 frutos que menciona Gálatas es el segundo. Amor, gozo, gozo, gozo. Es una persona en donde ya hay gozo. Ahora, ¿qué produce el gozo? ¿El gozo es fruto de qué? Es fruto de conocerlo, resultado de conocerlo. Qué gozo saber quién es Él. Qué gozo saber qué ha hecho Él por nosotros. Qué gozo entender la obra redentora que Él ha hecho.
Qué gozo entender el poder de su misericordia, de su gracia, de su perdón. Qué gozo saber cuánto nos ama y cuán incondicional es su amor. Qué gozo saber que Él está detrás de todo, porque Él está buscando revelársenos de una manera más completa. Amén. Como lirio entre los espinos. Ya hicimos el lirio, ahora nos toca los espinos. La semana pasada enfatizamos algo. O sea, estos son cristianos salvos, porque son hijos. Amén. Pero todavía son espinos. Todavía son comparados con espinos. Ya son salvos, ya fueron hechos hijos, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Ya son hijos y todavía los compara con espinos. Bueno, aquí tenemos algo maravilloso. No sé si ya notaron mi cactus. Se lo debemos aquí a nuestro hermano Juanito Diem. Él nos trajo este cactus y adivinen qué fruto da este cactus. Da tunas. La semana pasada les conté que me encantan las tunas. Dice que este tenía varias tunas, pero en el manipuleo se perdieron mis tunas. Ahora tengo que esperar hasta el otro año a que me dé tunas. Pero, bueno, qué buen ejemplo de algo espinoso, ¿verdad? Y ese es un entendimiento muy básico que obtenemos nosotros de esto. Si ustedes tratan de manipular una planta espinosa, ¿qué les pasa? ¿Encuentran en ello deleite, agrado? ¿Lo disfrutan? O sea, es tan maravilloso que quieren quedarse ahí pegados por horas y no se quieren despegar, porque qué cosa más maravillosa tener contacto con esto. ¿Verdad que no? Pero si somos un lirio, queremos palparlo, queremos percibir su fragancia. Es una cosa tan bella que queremos llevarlo a todos lados porque adorna cualquier lugar en donde lo pongamos con su belleza. Amén, amén. Podemos dejar de ser espinos y convertirnos en lirios. El camino es uno y el mismo para todos. Pero aquí tienen. Así es que mi esposa tuvo la maravillosa idea de ponerlo acá delante de todo el mundo como una demostración de algo espinoso, ¿verdad? De algo espinoso. Las espinas realmente pues Dios diseñó estas y cualquier otro tipo de planta espinosa las diseñó así para que pudieran defenderse de los animalitos que buscan atacarlas y comérselas, ¿verdad? Así es que en un sentido sí necesitamos ser espinosos. Necesitamos esa otra clase de espinas. Amén. ¿Saben por qué? Necesitamos defendernos del diablo y de la carne y de las tentaciones de este mundo. Para eso necesitamos las espinas correctas. Amén. Pero acá tenemos nosotros otra clase de espinas que están brotando en la tierra o en el terreno del corazón de las hijas. Y esto hace que ellas no sean un terreno deseable, un campo deseable. Pueden llegar a hacerlo, pero obviamente hay algo que no ha pasado aquí, que ya pasó aquí. Ahora, la palabra espinos, hay como, no me acuerdo, más de 10 palabras. A lo mejor si las traje conmigo les digo exactamente. Pues sí las traje conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras hebreas diferentes que se traducen espinas en la palabra de Dios. 11 palabras diferentes. Y en términos generales, hay una que significa perforar. Ahí pues podríamos poner en esa categoría toda clase de espinas, ¿verdad? Que uno toca y simplemente pues perforan, ¿verdad? La piel, producen desagrado, producen dolor. Alguien dirá, pero ¿será que yo le produzco dolor y desagrado al Señor Jesucristo? Pues quién sabe, cuando nos dejamos gobernar por la carne y empezamos a murmurar y a quejarnos y a acusarlo falsamente de ser injusto con nosotros, por supuesto que le estamos provocando desagrado, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Su amor es mucho más grande que eso. Y cuánto hemos espinado nosotros al Señor Jesucristo con nuestras actitudes, y todo lo que Él está haciendo es siendo tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
y esperando a que pase algo con el terreno de nuestro corazón para que en vez de dar espinos empiece a salir buen fruto del terreno de nuestro corazón, ¿sí? En términos generales vamos a dibujar dos terrenos acá. Aquí hay dos parcelas. Parcela número 1 y parcela número 2. Esto representa el corazón de la amiga y el corazón de las hijas. Ahí está la parcelita. Resulta que en el corazón de la amiga ya están brotando los lirios. Yo no sé si, bueno, esos parecen más tulipanes, pero digamos que son lirios. De gozo, de gratitud. Pero en la parcela o en el terreno del corazón de las hijas, ¿qué está brotando? Espinos. En términos generales, la palabra espino, ¿saben a qué se refiere? A la maleza o a la mala hierba. Mala hierba o hierba mala, no sé cuál es el término más científico. Mala hierba. Mala hierba. Eso es básicamente a lo que se refieren los espinos, a la mala hierba. Ahora vamos a explicar un poquito la mala hierba. Y si me quedo corto en algo, aquí Juanito es experto en estas cosas, así es que aquí tenemos para preguntarle. Amén. Pero a eso se refiere, mala hierba, mala hierba. Ahora, ambas empezaron teniendo el terreno del corazón en la misma condición. Pero, ¿qué hace alguien que empieza a asociarse con el Señor Jesucristo? ¿Qué hace el Señor Jesucristo en este campo? Que no hace, no puede porque no lo estamos dejando en el campo de alguien que no ha empezado a asociarse de manera personal con Él. ¿Ven por qué es tan importante tener una relación personal con el Señor Jesucristo? Amén. Uno puede haber experimentado la salvación hace 25 años y seguir teniendo el terreno del corazón lleno de maleza. El tiempo no cambia nuestra naturaleza. Es asociarnos con el Señor Jesucristo y dejar que Él vaya transformándonos por medio de su palabra, de su espíritu, de su presencia. ¿Sí? Hay muchos cristianos que son salvos y si entendemos el camino que nos lleva a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, representado en el tabernáculo mosaico, entendemos que la salvación nos ubica en el primer mueble, a los pies de la estatura de Cristo, en el altar de bronce donde está la sangre. Allí nos ubica. Pueden pasar 100 años y podemos seguir estacionados en el mismo punto. Amén. Y entonces reducimos nuestra relación o nuestra asociación con el Señor Jesucristo a la acción de ir religiosamente a una iglesia todas las semanas. Eso no transforma el corazón necesariamente. ¿Sí? Y después empezamos a pelearnos con todos los vecinos y con todos los amigos porque ellos no saben lo que nosotros sabemos. Y resulta que nuestro corazón sigue lleno de espinos. ¿Sí? Amén. Bueno, espinos. Mala hierba, mala hierba. Ahora estudiemos un poquito, hagamos un poquito de historia con esto de la mala hierba. Está claro, eso es básicamente a lo que se refieren los espinos que hay en el campo del corazón de las hijas. Mala hierba, mala hierba. ¿A dónde tendríamos que irnos para empezar a trazar la historia de la mala hierba o de los espinos? ¿Qué les parece a Génesis? Vámonos a Génesis. Vámonos a Génesis. Vamos a ver. Pues Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Era una ruina, era una desolación, era un desierto. Una cosa llena de confusión, sin valor, sin forma, y una ruina indistinguible, algo completamente vacío. Ahora, ¿por qué estaba la tierra en ruinas? Ya lo hemos estudiado.
Si nos vamos a Jeremías, vamos a ver, y me detengo para poner al día a quienes a lo mejor no conocen estas lecciones. Vámonos a Jeremías capítulo 4. Ahora, aquí el profeta está hablando de lo que le va a pasar a Jerusalén a causa de su rebeldía, pero el principio es el mismo. La condición desordenada y vacía la podemos trazar en muchos contextos en la palabra de Dios, pero en Jeremías 4, verso 23, van a ver con qué conecta la palabra de Dios esta condición en la que se encontraba la tierra. Dice: miré a la tierra. ¿Saben qué? Mejor leamos desde el verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y está hablando de su pueblo, de sus hijos. Ok, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Es la misma condición de Génesis 1:2. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Dios juzgó este planeta. Hemos aprendido por la palabra de Dios que Dios en esa ocasión juzgó este planeta por tercera vez. Si ustedes estudian un poquito de geología y el estudio de los estratos, ¿cómo se llama? Estratigrafía o algo así. Y ¿cómo se llama el estudio del registro fósil? En una de esas, paleontología, gracias. Van a descubrir que esta tierra ha sido destruida varias veces y ha quedado sumida en agua varias veces. Los científicos le llaman eras glaciales y la paleontología claramente deja al descubierto el hecho de que el mundo de habitantes que tuvo esta tierra antes de una era glacial era totalmente diferente, eran especies diferentes a las especies que aparecen después de ese estrato que revela que esta tierra estuvo sumida en agua, congelada. Luego hubo otra destrucción y la tierra quedó sumida en hielo otra vez o en agua y encontramos otra serie de fósiles de los animales que poblaron esta tierra y resulta ser que son de especies completísimamente diferentes a las especies del anterior periodo antes que esta tierra fuera sumida otra vez en lo que llaman una era glacial. Bueno, resulta que Dios tiene 3 abismos para juzgar el pecado. Amén, el abismo Shahat, el abismo Bor, el abismo Tehom. Y en esta ocasión en Génesis 1:2 se refiere al abismo Tehom. Dios juzgó esta tierra con agua, la sumió en este abismo, la sumió en una tumba de agua. Y los científicos dicen que la última era glacial apenas fue hace unos cuantos miles de años. Ellos dicen 10,000, yo diría un poquito menos porque ya por la Biblia sabemos cuándo formó Dios al hombre moderno. Y no hay ninguna conexión entre los habitantes que poblaron este mundo antes de que este mundo fuera juzgado y los habitantes que habitan este mundo hoy, después que Dios lo levantó a partir de Génesis 1:3. Amén. Entonces, Dios juzgó esta tierra a causa del pecado, a causa de la manera como esta tierra pecó en contra de Dios. Hemos estudiado cosas tremendas. Hemos estudiado un principio que establece que los juicios de Dios son siempre justos. Justos significa que los juicios de Dios van a ser de la misma naturaleza y en la misma proporción que la ofensa cometida. Eso significa justo y balanceado, ¿o no? En la misma proporción y de la misma naturaleza que la ofensa cometida. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor está disponiéndose a derramar las 7 copas de ira al final de la gran tribulación, vemos al Señor primero como el segador que está sentado en una nube blanca y viene y ciega las uvas que hay en la tierra, o sea, cosecha el fruto de la maldad de los hombres. Esa maldad que el hombre está cometiendo, Él la pone en el lagar
y él la pisa, la convierte en vino, la mete en su copa y la manda de regreso en forma de juicio. Él juzga al hombre de la misma manera como el hombre ofende a Dios. Amén. Por eso sus caminos y sus juicios son siempre justos. Miren qué bueno es Dios. En todo manifiesta su naturaleza. Amén. Bueno, entonces, si esta tierra fue sumida en ese abismo, y vemos el estado de la tierra en los siguientes versículos, vemos cómo Dios de esta masa sin forma, lo que hizo fue empezar a separar. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, separó la tierra seca del agua, de la tierra separó los peces, los peces salieron del mar y las aves, perdón, pero de la tierra separó los mamíferos, los reptiles, luego en las plantas. Quiere decir que Dios vino y el juicio que cayó sobre esta tierra es que Dios lo confundió todo. Por eso, a partir de Génesis 1:3, Dios no está creando algo de la nada. La materia prima está allí. Lo que está haciendo Dios es separando todo aquello que se había confundido y dándole a cada cosa sus límites, sus fronteras y su lugar. Y por eso insiste, cada cosa según su género, cada cosa según su especie. Entonces, si el juicio de Dios fue confundir todo lo que había sobre esta tierra, ¿cuál fue el pecado que cometió la tierra? ¿Cuál fue el pecado que cometió la tierra? La mezcla, la mezcla, la mezcla. Y ya sabemos en qué camino va esta tierra, presente o no. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Bueno, Dios empezó a separar una cosa de la otra, y entonces si nos vamos a Génesis capítulo, vamos a ver, Génesis capítulo 1, verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿De dónde salieron las plantas? Ya estaban allí. Nada más que llegó el momento en donde Dios vino y las levantó y las puso en su lugar. Y la tierra produjo. La semilla estaba ahí, obviamente, la esencia estaba allí. ¿Está claro? Y la tierra produjo. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo, vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí descubrimos que había árboles que brotaron de la tierra, y también había otros que Dios tomó de otro lado y vino y los hincó en la tierra. El jardín del Edén es algo que Dios hincó o fijó en esta tierra. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida es algo que Dios hincó o puso o fijó en esta tierra. Así es que hay árboles que Dios puso, hay árboles que salieron de allí, hay árboles que brotaron de allí. Ahora, viene Dios y cuando hace todo esto y hace al hombre, Dios le dio al hombre unas instrucciones tremendas. Vamos a ver. Vámonos a
Capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué habrá sido vivir en un paraíso? El paraíso no era otra cosa más que el nombre del Señor que Dios puso en esta tierra. Ok, pero miren, dice: sojuzguen la tierra, señoreen sobre la tierra. La palabra sojuzgar significa pisotear, conquistar, subyugar, esclavizar. Qué fuerte suena eso. ¿Por qué le dijo Dios al hombre que sojuzgara, subyugara, sujetara, pisoteara, conquistara? La palabra señorear significa pisotear, subyugar, destrozar, prevalecer, reinar. Son palabras fuertes. Y viene Dios y le dice al hombre: ok, ya te puse sobre la tierra, ahora tienes que subyugarla. Ahora, ¿por qué tiene que subyugar la tierra si Dios acaba de limpiarla, componerla, hacerla nueva? Todo es perfecto. ¿Por qué tiene que subyugarla? ¿Saben por qué? Un día se reveló. La semilla sigue allí latente. Pero Dios puso al hombre en esta tierra para que el hombre hiciera la elección de mantener esa semilla allí y que no germinara. Estuve leyendo, tenemos una enciclopedia británica del año de 1968. Es la enciclopedia con la que crecimos y estudiamos e hicimos las tareas del colegio. Me quedé pensando, yo solo le llevo 4 años a esa enciclopedia. Pero allí dice que la principal fórmula para combatir la maleza o la hierba mala en un terreno es labrarlo bien. Labrarlo bien. Y Dios le dijo al hombre: tienes que labrar la tierra, tienes que sojuzgarla, tienes que señorear sobre ella. Lábrala bien. Apúrate, adelántate, siembra la tierra con la semilla correcta y no vas a tener que preocuparte jamás de la mala hierba. Ahora, lo que el hombre tenía que hacer en esta tierra es exactamente lo mismo que el hombre tenía que hacer con su propio corazón. Ahora alguien dirá: pero el hombre es perfecto, Dios acaba de formarlo, todo es perfecto, no hay pecado. Ajá, cierto, pero no olvidemos que Dios tomó polvo de tierra que necesitaba ser sojuzgada para formar el cuerpo del hombre. Quiere decir que si el hombre no hace su trabajo, corre el mismo peligro aquí adentro que la tierra allá afuera. Entonces Dios le dijo: así como tienes que sojuzgar la tierra de allá afuera, tienes que sojuzgarla de aquí adentro. Así como tienes que labrar la tierra de allá afuera, tienes que labrarla de aquí adentro. Tienes que sembrar la semilla correcta en el campo allá afuera para ganarle a la mala hierba. Y de la misma manera tienes que sembrar la semilla correcta en tu corazón para que no haya espacio para ninguna mala hierba. Amén. Bueno, adivinen qué, no qué hizo, qué dejó de hacer. Adivinen qué no hizo. ¿Qué historia vemos después? Viene la serpiente y empieza a negociar con la mujer. Y cuando encontró la oportunidad, ¿qué hizo? Sembró toda esta maldad en la mente, en el corazón y en la voluntad de la mujer, y luego en el hombre a causa de la desobediencia del hombre. Y adivinen qué, aquí adentro ya no quedó nada para detener la mala hierba. Si hubieran llenado el corazón con la palabra de Dios, con los mandamientos que Dios les estaba dando. Dios acababa de darles mandamientos. Tienes que labrar el huerto, tienes que guardar el huerto, tienes que comer de todo árbol que está en el huerto y tienes que abstenerte
de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio mandatos al hombre. Es su palabra. Cualquier cosa que Dios mande es su palabra, ¿o no? Son sus mandamientos. ¿Sí? Bueno, si el hombre hubiera guardado estos mandamientos en su corazón, el hombre los hubiera puesto por obra. Hubiera guardado el huerto, hubiera labrado el huerto, hubiera comido liberalmente de todos los demás árboles del huerto, entonces hubiera estado satisfecho, no hubiera tenido ningún espacio para ninguna hierba mala, porque su tierra ya hubiera estado llena de la verdad de la palabra de Dios. Pero no lo hizo así. Entonces vino la serpiente y llenó de maldad al hombre, llenó de maldad el corazón del hombre, y el corazón se llenó de mala hierba. ¿Y qué creen que pasó con el resto del planeta? Ahora, Dios sumió este planeta en agua. ¿Puede el agua hacer desaparecer las semillas? Que yo sepa, yo no soy experto, no soy agrónomo aquí como Juanito, pero que yo sepa, una inundación no hace que desaparezcan del mapa las semillas. Al rato ahí están otra vez. La semilla queda. ¿Sí? Y Dios juzgó esta tierra con agua. La semilla estaba allí, por allí, latente, en otras palabras, adormecida, esperando la oportunidad, esperando el ambiente correcto. La semilla estaba allí. ¿Sí? Una vez el hombre falló y el hombre dejó de labrar el huerto. Entonces, ¿qué creen que pasó? La semilla apareció. Y en Génesis capítulo 3, versículo 17. En Génesis 3, 17, luego que el hombre pecó, ¿verdad? Y el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente, y ustedes ya saben cómo funciona ese jueguito. En el verso 17 al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta tierra no producía espinos y cardos originalmente. Fue hasta después que el hombre pecó que empezaron a brotar los espinos y los cardos. No había nada para detenerlos porque el hombre desobedeció a Dios. Y leí que el principal enemigo del agricultor son los espinos y cardos o la mala hierba. Y citan una expresión coloquial, por supuesto es una enciclopedia de hace más de 50 años, ¿verdad? Pero los agricultores de entonces tenían su frasecita ahí que decía: un año de siembra equivale a 7 años de haber estado arrancando mala hierba. Así de laborioso es el trabajo. Y el enemigo número uno del agricultor, estaba leyendo, es la mala hierba. A lo mejor con todas las peripecias científicas y todo lo que han descubierto ahora, hay cosas que han cambiado. Pero en esta enciclopedia de entonces decía: el principal enemigo de la agricultura es la mala hierba, porque se reproduce así. No está pidiendo permiso para reproducirse. Las buenas plantas para ser polinizadas necesitan de los insectos. Y en latitudes en donde hay inviernos fuertes, los insectos se van a esconder a otro lado, se van a otras latitudes. No es época de insectos, entonces no es época de polinización. Entonces las buenas plantas tienen que esperar a que las condiciones se den. Pero adivinen, una de las características principales de la hierba mala es que es el viento el que la poliniza. Se reproduce así. No importa si hace frío, si hace calor, no importa en qué época del año estemos, se reproduce así, porque es el viento el que la poliniza, es el viento el que hace que se reproduzca. ¿Y qué es el viento? Sino la voz del enemigo que viene a engañarnos todo el tiempo. Amén. Eso hace que se reproduzca. Dejen un campo así suelto, sin labrar, y al rato está lleno de hierba. Pues hierba mala, porque no es algo que sea provechoso, ¿verdad? Mala hierba. O incluso siembren ustedes en surcos, siembren bonitas plantas, dejen un espacio entre un surco y el otro, y adivinen qué va a pasar en ese espacio. Va a estar lleno de mala hierba. Un
poquito de terreno que dejemos descubierto y se va a poblar con mala hierba. Entonces nuestra salvación está en dejar que todo el terreno se poble con la semilla de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué la compara ella con un lirio y a ellas con espinos o con mala hierba? Porque Él las ama. Él ama a todo el mundo por igual. Él no hace acepción de personas. Ama al pecador que no se ha arrepentido. Ama al pecador que jamás se va a arrepentir. Tiene un plan para ellos también en el lago de fuego. Va a hacer algo con ellos, porque un día dice la Biblia que van a estar doblando rodillas y confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él ama a todo el mundo. Amén. Pero entonces, ¿por qué la llama lirio a ella y las llama espinos a ellas? No es porque no las ame, es porque está viendo el terreno, está viendo el corazón, está viendo el campo, está viendo cómo está el campo del corazón. Ellas todavía no han empezado a trabajar el terreno de su corazón. ¿Cómo empieza uno a trabajar el terreno de su corazón? Empezando a ver que tenemos actitudes que, fuera de ser agradables y placenteras para el Señor Jesucristo, son como si lo estuviéramos espinando cada vez que se nos acerca. Entonces llevarlas al Señor y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, límpiame. Así empezamos a meter el arado en el campo del corazón. Amén. ¿De qué otra manera? También estudiando la palabra de Dios. Se recordarán que la palabra candelero, menorá, viene de la raíz hebrea nir. ¿Se acuerdan qué significa nir? Esto probablemente se los enseñé hace como 32 años. Nir significa abrir surcos. Entonces, estudiando la palabra de Dios, dejamos que se empiecen a abrir surcos. Empezamos a preparar la tierra. En oración y en estudio de la palabra empezamos a preparar la tierra. Poco a poco la palabra de Dios empieza a hallar cabida en nosotros, porque no nos entra por un oído y nos sale por el otro, sino que nos entra por los dos oídos, se queda en la mente, la meditamos, la razonamos, la entendemos, la amamos y dejamos que ésta se escriba en las tablas del corazón cuando la practicamos. Amén. Entonces ya tomamos control de un espacio en nuestra parcela personal. Amén. Entonces ya hay un pedazo de terreno en donde pueden empezar a crecer lirios. Y ya ese pedazo de terreno empieza a producir gratitud, ¿verdad? Gozo. Pero queda más terreno que trabajar, más terreno que trabajar. ¿A qué grado trabajó la amada su corazón? Que un capítulo después viene el Señor y describe su corazón, lo describe como un huerto, lo compara con el jardín del Edén. Y ahí describe 9 frutos, pero en otros lados del Cantar de los Cantares están mencionados los otros 3 porque son 12. Amén. Y empieza a describir todo el fruto que sale del corazón de ella. Cuando él vio que su corazón ya no tenía espinos y cardos, sino que estaba sembrado con plantas provechosas, agradables, fructíferas, entonces adivinen qué hizo. Vino y la tomó por esposa. Así se desarrolla la historia en el Cantar de los Cantares. Alguna lección nos está dando Dios a nosotros con eso, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Lo ven? Entonces, ellas probablemente su excusa es: ay, así soy yo, así que me aguanten. Una excusa clásica, ¿verdad? Pero ella, de empezar diciendo: así soy yo, así que me aguanten, un día entró en razón porque aprendió a buscar al Señor en oración. Y un día dijo: pues la verdad, así soy yo, pero Jesús no es así. Esto tiene que cambiar. Así que me aguanten. Pues la verdad, nadie tiene la obligación de aguantarme, mucho menos al Señor. Señor, cámbiame. Y ahí empezó su jornada. Ahí empezó su jornada. Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Amén. Todos empezamos con un corazón lleno de mala hierba. Ahora, el secreto es empezar a sembrar el terreno con la semilla correcta.
para que el terreno ahora sea comparado a un huerto de riego, a un jardín cerrado, y ahí estén todos los árboles de fruto germinando, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hizo que él la llamara lirio a ella y ellas siguieran en la categoría de espinos. El Señor lo que estaba haciendo era viendo el corazón y viendo que este corazón ya estaba siendo trabajado, pero estos corazones todavía estaban empezando a ser trabajados. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a ver, los espinos. ¿Cuándo se llenó la tierra de espinos o de mala hierba? Cuando el hombre pecó, el Señor dijo, ahora se va a llenar de espinos la tierra, porque ya no hay nada que la detenga. ¿No labraste el huerto? ¿No llenaste el resto de la tierra con la semilla de la palabra de Dios? Sino que al contrario, no solo sembraste tu corazón con la semilla equivocada. Bueno, ahora tú vas a ir sembrando esa semilla equivocada donde quiera que vayas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y el mundo entero se llenó de mala hierba. La mala hierba no es otra cosa más que el odio, las tinieblas y la muerte de los que se llenó este planeta. Y de los que porque así, de eso se llenó el corazón de los hombres. ¿Sí? ¿Necesitamos los seres humanos a un salvador, a un redentor, alguien que nos rescate de ese estado? Por supuesto que sí, se llama el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué creen que el Señor se presenta como el labrador? ¿Sí? ¿En cuántas parábolas el Señor Jesucristo se refiere al Padre como al dueño de la viña? Y habla de los obreros que el Padre manda a su viña. Pues la primera viña donde hay que trabajar es esta de aquí adentro, después en la de los demás. Amén. Bueno, entonces estudiemos un poquito lo de los espinos, ¿sí? Déjenme, aquí les apunté algunas cosas. Los espinos crecen en una tierra descuidada, no trabajada, o una tierra que simplemente dejamos así, se va a poblar con mala hierba, se va a poblar con espinos. Los espinos, como les digo, no necesitan de insectos ni nada de eso para polinizar, sino que es el viento el que los poliniza. Oigan esto, si no se eliminan las semillas del campo, las semillas de los espinos, de la mala hierba, dice, estas semillas se vuelven latentes o inactivas. Significa que están dormidas, por así decirlo, esperando a que se den las condiciones correctas. Y cuando uno siente, ¡puf! Amén. Se vuelven latentes o inactivas, germinando a intervalos, según se dé la oportunidad, por 40 años o más. Una vez se establecen, es casi imposible erradicarlas. Y uno dice, ya mi tierra está limpia. Pero de aquí a 40 años, ahí había una semilla latente, ¿verdad? Por eso este trabajo no termina. Uno dice, ya, hoy sí ya le entregué al Señor todo lo que había en mi corazón. Ajá, todo lo que uno miraba. Y de repente un día, ¡pum!, sale una actitud. Dice uno, entonces no hice nada. Y el diablo viene y nos engaña y nos dice, no hiciste nada. No es cierto, sí hicimos. Pero había otra semillita latente por allí, muy profunda, muy escondida. Y de repente se dieron las condiciones correctas y ¡puf!, salió. Amén. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, obviamente ahí había un espacio en su corazón que necesita ser sembrado con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, dice, ¿qué más dice que no les he dicho? La mala hierba, ¿saben también por qué crece tan fácilmente? Porque es nativa del lugar. O sea, la mala hierba llegó primero. Y viene el agricultor y decide, este terreno está bonito para sembrar aguacates o quién sabe qué, ¿verdad? Y empieza, trabaja el terreno, siembra sus aguacates. Y resulta que los aguacates no son una especie nativa, porque trajo sus aguacates de otro lado, pero dispuso que su terreno estaba bonito para sembrar aguacates. Bueno, adivinen qué va a prevalecer, aquello que es natural y nativo o aquello que fue trasplantado de otro lado. ¿Qué va a ser más fuerte sino la planta nativa? Y de repente, ¡puf!, se llena otra vez de mala hierba su terreno. Amén. El pecado es natural, es nativo, está allí, llegó primero. Entonces, ¿cuál es la esperanza de ese agricultor? Mire,
Ir arrancando a 1000 por hora la mala hierba y procurar sembrar todo el terreno con buenos árboles. Amén. A ver, ¿qué más? La mala hierba compite con las demás plantas. Ahora van a entender y les va a hacer más sentido muchos versículos, ¿verdad? La hierba mala empieza a competir con las demás plantas por espacio, por agua, por luz y por nutrientes. Con razón ahoga la palabra de Dios cuando el terreno está lleno de espinos. ¿Lo ven? Por eso hay que desarraigarlas. Bueno, creo que ya les dije bastante acerca de las plantas, pero las malas hierbas son naturales, así es que van a invadir el campo de manera natural. Un descuido y nos llenamos de mala hierba. Una vacacioncita espiritual que nos demos, una pequeña indulgencia, un pequeño espacio que le demos nosotros a los deseos de la carne, y así se pobla de mala hierba ese espacio con el que estamos nosotros siendo descuidados. Ahora, esto no es para que pensemos, ay, qué complicado es ser cristiano y qué complicado. No, no es complicado. Usted siga asociándose con el Señor Jesucristo, eso es todo. Es lo que ellas no estaban haciendo. Amén. Regresamos al cuarto de oración, le pedimos perdón al Señor, estudiamos su palabra, la abrazamos con todo el corazón. El Señor limpia ese terreno otra vez. ¿Sí? Pues mantengámoslo limpio. Y hay personas que por orgullo e ignorancia pasan los años, se han sentado en cuantos estudios bíblicos y un día disponen que ya lo saben todo. Entonces van al siguiente estudio bíblico y ya no ponen atención, porque ¿y este que tiene que enseñarme a mí si ya lo sé todo? Ya no leen su Biblia igual, porque para qué, ya la leyeron no sé cuántas veces. ¿Qué creen? Al rato está lleno de mala hierba ese corazón otra vez. No importa cuánto aprendieron. Amén. ¿Lo ven? Un descuido y nos poblamos con mala hierba. ¿Por qué se pobló tan rápido la mala hierba? Un soplido del enemigo, y eso la polinizó. Bueno, ¿quieren ver citas? Vámonos a Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Creo que podemos ver un poco más claro por qué es que el Señor está comparando a sus hijas con espinos, porque ellas apenas, ni siquiera están empezando a trabajar el terreno del corazón todavía. Alguien dirá, pero si ya son salvas, ¿dónde está Jesús en el cuadro? Aquí. Ahí está. Ahí está. Dejemos que crezca. ¿Dónde está Jesús en este cuadro? Bueno, ahí está, nada más que es más o menos de este tamaño, ¿verdad? Ok, Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? ¿Las grandes profecías que salen de sus labios? No, su conducta, sus actitudes. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora pregunta. Esta tierra ya fue limpiada con agua varias veces. Varias veces. El agua obviamente no se llevó la semilla, porque la semilla sigue. O sea, denle un chancecito a la tierra y ¡puf! Otra vez brota la maldad. ¡Puf! Otra vez brota la maldad. ¿Sí? Bueno, aquí va la pregunta. ¿Va a volver a ser juzgado este planeta? Juzgado, en términos generales. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Con fuego. ¿Por qué?
Porque el Señor va a acabar con esa semilla de una vez y para siempre. Y nunca más va a brotar la maldad de esta tierra. Una vez Dios haya acabado con la mala semilla con el fuego de su celo. Amén, amén. Entonces, miren, viene uno y se arrepiente. Empieza uno a orar, así empieza uno a trabajar la tierra. Empieza uno a estudiar la Biblia, así está uno trabajando la tierra, dejando que el Señor siembre semillas. Y además de eso, está uno orando en el Espíritu, demostrando en el Espíritu. El fuego de Dios está allí y estamos dejando que el fuego se mantenga vivo en nosotros. Quiere decir que el Señor está limpiando nuestro terreno, está limpiándolo de hierba mala. Y una vez esta es quemada con fuego, ahí sí de plano ya no queda ni la semilla. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu y permanecer llenos y aprender a orar y a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, a dejar que el fuego, que la llama de amor por Dios esté siempre encendida. Amén. Eso es lo que el Señor nos dejó para mantener el terreno del corazón limpio. Pero un día alguien nos ofende y nos agarraron en una mala época. Y empezamos nosotros en vez de remitir las ofensas y perdonarlas y olvidar y seguir caminando, ¿verdad? Y empezamos a contaminarnos. Un enojo, ¿sí? Un enojo. ¿Qué es lo primero que dejamos de hacer cuando estamos enojados? Lo primero que dejamos de hacer es de dejar que el Espíritu se mueva. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, venimos a la iglesia y antes danzábamos y brincábamos y gritábamos, pero de repente alguien nos ofendió. Y eso que son cristianos. ¿Y qué pasa con nuestras alabanzas? Bueno, que se hizo el fuego. Que se hizo el fuego. No nos conviene perder ese fuego, porque el fuego es el que limpia el terreno de la mala semilla. Amén. Y no nos conviene perder ese fuego, porque el fuego es lo que hace que la palabra de Dios cobre vida y se quede arraigada o plantada en el corazón, para que ya la mala hierba de las mentiras y los engaños del diablo no hallen cabida en nosotros. Amén. Y si no lidiamos con ese enojo, al rato somos un jardín, pero no de flores. ¿Sí? Tremendo. Leí en este artículo que leí en la enciclopedia que si uno es descuidado y uno deja que se cunda de hierba mala su terreno, volverlo a limpiar es prácticamente imposible. Si uno perdió el control, si uno dejó de labrarlo, si uno dejó de trabajarlo, si uno dejó de cultivarlo, es prácticamente imposible limpiarlo al final de lo que se cunde de mala hierba. Es que nunca dejemos de trabajar en la tierra de nuestro corazón, ¿sí? Bueno, vamos a ver, Mateo 13 del 1 al 9. Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó, pues todavía había espinos en ese campo. Y parte de la semilla fue a dar al rincón del campo que todavía tenía espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, porque los espinos empezaron a competir con la semilla de la palabra de Dios, a competir buscando quedarse con espacio, con el agua, con el sol y con los nutrientes. Entonces ahogaron la palabra. Leí en el artículo cómo hicieron experimentos y cómo sembraron X florecita y a la par sembraron hierba mala. Y entonces sembraron una especie determinada
Y cabal descubrieron que si sembraban flores que crecen, digamos, un pie de alto, como la mala hierba siempre va a competir por sol o luz, por nutrientes y todo eso, ¿saben qué hace la mala hierba? Si le siembran a la par una planta de este alto, la mala hierba en su afán por competir por el sol, adivinen qué hace. Siempre va a crecer más alto que la buena planta. Si la planta es de este alto y hay mala hierba a la par de esa planta, ¿saben qué va a hacer la mala hierba? Va a empezar a competir con esa planta por la luz del sol y siempre va a buscar prevalecer por encima de la plantita. Amén. En un campo lleno de girasoles, lo único que ven son girasoles. Los girasoles son mala hierba. Sí, adivinen qué. Resulta que allí en algún lado hubo otras plantitas y los girasoles terminaron ahogándolas por completo porque empezaron a competir por quedarse con la luz del sol y la ahogaron, la ahogaron, la ahogaron. Tremendas analogías, ¿verdad? Bueno, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron porque la mala hierba siempre va a buscar prevalecer porque está compitiendo con la buena planta. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Entonces, si nos vamos al capítulo 13, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero la palabra inmediatamente encuentra competencia en el corazón. Hay otra cosa en el corazón compitiendo por luz, compitiendo por agua, compitiendo por espacio, compitiendo por nutrientes. ¿Lo ven? Y si nos descuidamos, no si nos descuidamos, si hay mala hierba, la mala hierba tarde o temprano va a prevalecer sobre la buena semilla. Es su naturaleza. Entonces, ¿cuál es el secreto? No permitamos hierba mala en el corazón. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan. Esa palabra significa que la estrangulan. Estrangulan la palabra y se hace infructuosa. La ahogan. En el libro de Marcos, a los espinos les llaman las codicias de otras cosas. Y en el libro de Lucas, a los espinos les llaman los placeres de la vida. En otras palabras, nuestros deseos y actitudes carnales siempre están compitiendo por espacio. Y siempre están compitiendo por la luz del sol. Siempre. Si eso está en el corazón, por naturaleza va a prevalecer y va a ahogar la palabra. Por naturaleza va a prevalecer y va a ahogar la palabra. Entonces no podemos competir con la mala hierba. ¿Qué hay que hacer con la mala hierba? Desarraigarla, arrancarla de raíz y apurarnos a sembrar ese espacio con la semilla de la palabra de Dios. Amén. Pedirle al Señor que limpie con su sangre ese espacio de nuestro corazón. Sembrar la palabra de Dios en esa área de nuestro corazón. Amén. Y ser bien fogosos, llenos del Espíritu Santo para que el fuego se encargue de lo que quede. Amén. Amén. Si no estamos labrando el terreno continuamente, la mala hierba no es algo que nos conseguimos de allá afuera, es algo nativo, natural. Ahí está, llegó primero. Si no estamos trabajando el terreno del corazón, esa cosa va a empezar a competir con la palabra y por naturaleza va a terminar ahogándola. Amén. Bueno, vamos a ver. Les tengo pero un montón de citas. Así es que vamos a tener que rebalsarnos a la próxima semana. Pero déjenme terminar con una nota alegre. Ahora, solo veamos otro ángulo acá. Mateo 13, ya que estamos ahí, verso 24. Mateo 13, 24. Esto funciona en diferentes ámbitos. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? Pero mientras dormían los hombres. Ahora la pregunta es: ¿por qué se quedaron dormidos? Si no se hubieran quedado dormidos, esto no hubiera pasado.
Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora ahí ya está hablando de gentes dentro de las cuales hay otra clase de gentes, y todos se ven igual en apariencia, pero unos tienen la naturaleza correcta y otros no. En los otros solo es apariencia. Se van a espantar cuando sepan qué es la cizaña. Mateo capítulo 15. Vamos a saltarnos algunos versos acá. En el verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Cómo se veían por fuera? Eran unos ángeles, pues. ¿Cómo se veían por fuera? Pulcros, nítidos, santos, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben, pues la palabra de Dios nunca encontró cabida en el corazón de la mayoría de ellos. Jesús se los dijo: mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué? Porque no cabía, porque ya no había espacio, estaba lleno de espinos. Está hablándole a los fariseos. Entonces les dijo cosas. Les dijo en el verso 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Sabían perfectamente bien que estaba hablando de ellos. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Será desarraigada. Siempre va a haber cizaña entre el trigo. Y la cizaña está compitiendo por espacio, está compitiendo por agua, por nutrientes y por luz. Si el trigo no se pone las pilas, va a terminar actuando igual que la cizaña. Y muchas veces las iglesias, los grupos cristianos están tratando de ser espirituales, pero un día viene alguien no tan espiritual, pero con ideas geniales, ¿verdad? Y cuando sentimos, se lleva a todo el mundo por ese lado. Y resulta que no era el camino correcto. Y a la mala hierba terminó ahogando la palabra o la verdad, ¿verdad? Amén. Así funciona en muchos ámbitos. Ahora déjenme contarles algo. ¿Cuándo fue pues que empezaron a salir espinos de la tierra? Fue después que el hombre pecó. Después que el hombre pecó. Si el hombre nunca hubiera pecado, no hubiera habido espinos. Bueno, trasladémonos miles de años después, hace 2000 años. ¿Cómo coronaron a Jesús antes de llevarlo a crucificar? Con espinos. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido espinos para coronarlo con espinos. Ahora, ¿por qué lo coronaron con espinos? ¿Por qué le pusieron espinas en la cabeza? ¿Y qué hizo con esas espinas? ¿Qué hizo con esas espinas? Llevaron al maestro a la cruz con su corona de espinas y lo clavaron en la cruz con la corona de espinas. ¿Saben por qué? El Señor Jesús nos dejó su cabeza para que si encontramos espinas saliendo del terreno de nuestro corazón, se las llevemos al Señor Jesucristo. Él las va a clavar en la cruz si tan solo se las entregamos a Él. Amén. Gracias a Dios. Esa es la nota positiva de hoy en la noche. Amén. O sea, hay salida.
tenemos cómo. Fuimos descuidados, el campo se llenó de espinos, empezaron a crecer, pero queda algo de la palabra de Dios allí, queda algo de espacio para que el Espíritu Santo nos redarguya. Veámonos a nosotros mismos, fuimos descuidados, dejamos de labrar el campo, se llenó de espinos, pero podemos ir a Jesús y decirle: Señor Jesús, pon mis espinos sobre tu cabeza y llévalos a la cruz, clávalos en la cruz y límpiame a mí de espinos. Y el Señor lo hace. Ahora, una vez lo haga, ya no seamos descuidados con nuestro corazón. Mantengámoslo limpio, sembrando la palabra de Dios allí. Y mantengámonos encendidos con el fuego del Espíritu Santo, para que cualquier semilla que quede sea quemada, sea consumida. El diablo nos va a decir que hipócritas somos, porque estamos demostrando en el Espíritu y tenemos un montón de malas semillas adentro. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que el fuego del Espíritu Santo se ocupe de esas semillas. Así es que no deje de gritar, de orar, de demostrar en el Espíritu. El fuego se ocupa de la semilla. Amén. Por eso Dios va a quemar con fuego esta tierra, porque Él le va a poner fin a la mala semilla de una buena vez. El mundo entero va a ser libre de esa mala semilla. Por eso en el milenio dice que el que el que cosecha va a alcanzar al que siembra, de lo fértil y fructífera que va a ser la tierra en el milenio. Además, el sol va a estar brillando 7 veces más fuerte que hoy. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. El único terreno donde va a quedar mala semilla es el terreno de algunos hombres. ¿Cómo lo sé? Porque al final del milenio sueltan a Satanás y engaña a millones. La tierra ya no va a tener mala semilla. La mala semilla queda solo en ciertos corazones. Bueno, al final del milenio, Dios se va a encargar de esos otros corazones. ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, en el lago de fuego van a tener suficiente fuego para librarse de la mala semilla y doblar rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ven que perfectas hace Dios las cosas. Ahora entendemos por qué dice: como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las hijas o entre las doncellas. Todo ser humano empieza su carrera espiritual lleno de espinos, porque los espinos llegaron primero. Pero todos podemos terminar con un corazón convertido en un huerto de riego, en un vergel. Amén. Bueno, démosle a Dios toda la gloria. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor por su palabra, por su sabiduría, por su bondad, por sus caminos y por Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Gracias a Dios. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo.